Vamos a comenzar con Efesios. Ahí está. ¿Esta luz no es para apagar para que sea mejor? Bueno, muchachos, voy a leer un versículo y oramos, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Si quieres, pásala y después la regresas, si quieres. Ok, ahí está para que lo vean conmigo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora escribía demasiado rebuscado, ¿verdad? Yo así como que el beneplácito, no sé qué broma, así como bueno, de todo eso, hoy vamos a enfocar nada más en, ¿eso te para otra vez? El versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Quién me puede buscar ahorita, Juan? En la titería hay. Gracias, que siervos son muy buenos. Okay. Como los morados. Como los morados. Yo soy tal siervo. cual. Bueno, hay que hablar de eso, ¿viste? Yo soy siervo. Ahí me voy a buscar, gracias. No, se tiene su perrita por eso. Tú no tienes nada. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios, te damos gracias porque nos has traído acá, reunidos, Señor, en tu nombre, para conocer tu palabra, Dios, para disfrutar como hermanos, para deleitarnos de tu presencia. Espíritu de Dios es bienvenido a este lugar. Utiliza mis labios, Señor. Abre mi entendimiento y el de mis hermanos para poder comprender tus escrituras, Señor. Te pido, Dios, que me recuerdes, Señor, todas las cosas que estuve estudiando acerca de lo que vamos a hablar hoy, y que abras el corazón, Señor, de cada uno de los que están acá sentados, para que puedan entender, Dios, lo que tú quieres decirles hoy. Unge mis labios, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús entramos en tu presencia. Amén. Amén. Es interesante de la serie que estamos hablando, ¿no? Yo soy. Todo lo que nosotros somos es en realidad porque Jesús es. Si Él no fuese, nosotros no seríamos nada. Seríamos pecadores, muertos, sepulcros blanqueados, como decía Jesús a los fariseos. No seríamos nada, ¿sí? Pero porque Él es, nosotros llegamos a ser lo que poco a poco hemos estado hablando del Señor. Llegamos a ser hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, embajadores, etc. Gracias, Harvey. ¿Cómo dice? ¿Viste? Tú tienes tu perlita. Ya todos se dieron cuenta cuando lo trajo. Ok. A ver, ¿qué es interesante acá? Primero, es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es sumamente interesante, porque antes de que Dios dijera en el Génesis, sea la luz, y empezó el proceso de la creación, 7 días. Pero antes de que Dios dijera eso, ya Dios nos había escogido y nos había pensado. Antes de que nosotros mismos existiésemos, antes de estar en el vientre de nuestra madre, antes de salir de nuestra madre, ya Dios había pensado en nosotros y había ideado y planificado qué iba a hacer con nosotros, con nuestra vida. Nos había escogido y apartado, aún antes de la fundación del mundo. También nos predestinó, nos apartó para ser santos y sin mancha, o sea, puros. Pero todo eso y todo el plan que Dios tenía para nosotros, esos yo soy, vienen dados por medio de Jesús. Entonces, ¿qué es interesante? Que nosotros tenemos redención también por medio de Jesús. Y porque somos redimidos, principalmente por eso,
vienen todos los gran yo soy que se aplican a nuestra vida. Porque si no hubiésemos sido redimidos, eso yo soy no se aplicaría. ¿Quién sabe qué significa la palabra redención? Algo así, pero yo tampoco sabía, por eso la busqué. Entonces, no la puse ahí, la había puesto en la otra lámina, pero hubo un rollito ahí y se me perdió. Bueno, ok, redención. ¿Ah? Alguien que pague el precio por ti. Algo así. Pero mire lo que dice redención, es más profundo, pero por ahí va. Mira, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Ahí está lo que tú dices, alguien que paga por ti, que te salva, ok. Pero también tiene una segunda definición, que es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón. Eso es interesante porque nosotros somos redimidos, o sea, fuimos comprados de nuevo, fuimos comprados por precio. Pero si fuimos redimidos es porque antes fuimos de esa persona que nos compró de nuevo, que nos redimió, y estuvimos en esclavitud y por eso nos libertó. Pero antes no pertenecíamos o no éramos esclavos. Tú dices, wow, ¿cómo así? Bueno, miren lo que dice el apóstol Pablo rapidito en Romanos 7, está allí, sí. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque no sabemos que la ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido del pecado. Si fue vendido, era porque antes estaba con otra persona, ¿no? Cuando yo vendo, yo tengo algo en mi propiedad y yo te lo vendo a ti, Josué, porque era mío, pero al vendértelo ya es tuyo. Y Pablo dice, yo fui vendido al pecado. Y cuando hablamos de redención, quiere decir entonces que yo fui de alguien antes de ser de otra persona y bueno, volví a ser de esa persona que era antes, porque me volvió a comprar, o me compró. Amados, eso fue lo que pasó. Nosotros, antes de pecar, nosotros fuimos de Dios. Adán y Eva fueron de Dios. Dios los hizo del polvo. Ellos tenían comunión con Dios en el Edén. Ellos escuchaban a Dios audiblemente. Ellos prácticamente sí tenían comunión con Dios. Dios les hablaba y aún después que pecaron, Dios les hizo las vestiduras para que se fueran del Edén. O sea, tenían comunión con Dios. Ellos eran de Dios. Pero algo pasó allí. Todos saben la historia. La serpiente los tentó y cayeron. Pero es interesante que Dios solo le dio un mandamiento en ese entonces. Uno solo. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran, menos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero de todo lo demás ustedes pueden comer. Y tan difícil era la cosa que por el único mandamiento que le dieron, lo rompieron. Pero fue porque fueron tentados. El tentador entró en acción, manipuló a Eva, siempre la mujer, y lo voy a repetir. Lo manipuló y cayó Eva. Después el gafo de Adán cayó también por tonto. Pero el hecho es que Adán vendió toda su descendencia al pecado, y a él mismo, y a Eva también. Dios, con el dolor de su alma, sacó a Eva y a Adán del Edén, y ellos, separados de Dios, se había limitado esa relación que tenían con el Señor. Ya no podían ser igual. Pero Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, que Él sigue enamorado del hombre y sigue buscando al hombre. Entonces Él empezó a relacionarse con personas puntuales desde la antigüedad. Y vemos el caso de Enoc, vemos el caso de Abraham, entre otros. Entonces escoge a Abraham, se relaciona con Abraham y le da una promesa que va a ser una descendencia de él. Y bueno, nace el pueblo de Israel. Y Dios escoge a Israel de todos los pueblos de la tierra como su pueblo personal, único para mí. O sea, los demás pueblos, ahorita no me importa Israel. Por ahorita. O sea, Israel es mi tesoro. Es la niña de mis ojos. ¿Sí? Más adelante a Israel se le da la oportunidad de ministrar o de llevar eso que Dios le dio a los gentiles, pero nunca lo entendió. ¿Sí? Pero, en fin, Israel era el pueblo de Dios y Dios lo escogió.
Y Dios, para relacionarse con el hombre, porque el hombre había pecado y había sido vendido al pecado, tenía que levantar altares o lugares y métodos de sacrificio para que el hombre pudiera comunicarse con Dios y tener perdón de pecado por un momento, ¿sí? Allí es donde viene el nacimiento de Moisés. Pero quisiera leer este versículo antes, que también que habla Jesús, Juan 8:34. Y Jesús respondió diciendo: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El ser humano que no conoce al Señor es practicante del pecado y por ende es esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, el pecado es tu dueño. Si eres esclavo de alguien, es porque esa persona que eres esclavo es tu dueño. En este caso, Pablo dice: yo fui vendido al pecado y el pecado se está señoreando de mí porque es mi dueño. Y Jesús mismo lo dice: el que hace pecado, esclavo del pecado. Es decir, el pecado es tu dueño. ¿Qué pasa? Volvemos otra vez. El Señor levanta a Moisés y le enseña, se relaciona con él y le enseña un método, una forma de que el pueblo que él escogió, Israel, se comunicara con Dios mediante ciertos rituales, ¿sí? Cosas que tenía que hacer el pueblo para comunicarse con Dios. Y aquí vamos a entrar al tabernáculo, que era lo que el pastor estaba hablando hoy. Yo no lo tenía planificado, pero el pastor lo habló, yo no sé qué le iba a hablar, y yo también lo había planificado para hoy. No sé por qué, pero yo sí tengo imágenes para que podamos ver un poquito más el tabernáculo. ¿Qué es interesante? En ese tiempo, como Dios no se podía, sino que se escogió relacionarse con personas puntuales, no todo el pueblo tenía ese acceso a comunicarse directamente con Dios, sino profetas, personas que Dios agarraba a Manuel. Tú vas a ser mi profeta y yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar al pueblo. Tú vas a dirigir al pueblo las palabras que yo te voy a dar, ¿sí? Lo que yo te diga que el pueblo va a hacer, tú se lo dices a ellos y ellos lo van a hacer. Sacerdotes, personas que, Andresito, yo voy a agarrar de tal linaje, de tal descendencia, que van a hacer ciertas cosas para mí. Luego más adelante pone reyes que van a gobernar mi pueblo, pero eso es más adelante. Pero si no eras ni profeta ni sacerdote, eras el populacho, el pueblo, el judío, y ya. Y tú, para comunicarte con Dios, tenías que ir a un profeta a decirle: Señor, mira, hermano, yo quiero que Dios me hable, pregúntale esto al Señor. Y él tenía que orar al Señor, y el Señor hablaba y te respondía a ti. O tenías que ir a un sacerdote para que te guiara o realizara expiación por ti, es decir, que utilizara sacrificios para cubrir tu pecado, para que no fueras muerto, ¿sí? Entonces, Moisés, en el monte del Señor, el monte de Sinaí, el Señor le revela el modelo de cómo iba a ser ese tabernáculo. El tabernáculo, como el pastor lo decía, era una tienda movible en su principio, que el pueblo de Israel estuvo con él, moviéndolo de un lado para el otro por 40 años en el desierto. Llegaba a un lugar, armaba el tabernáculo, la tienda, se iba a ir y tenía que recoger la tienda y moverla, ¿sí? Dios prometió que estaría allí. Entonces, como el pastor está diciendo, si todos lo recuerdan y le prestaron atención, los que no, están fregados, no mentira. Estaba el campamento de Israel. Yo sé que esto es aburrido, pero es necesario saberlo. Es necesario saberlo porque, por ejemplo, Dios puso la inquietud en mí y se la puso al pastor. Es por algo. Nosotros no somos judíos, ¿sí? Nosotros somos gentiles. Judíos son los que nacen allá en Israel, ¿sí? Que se circuncidan, que guardan la ley, etc. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y quizás a nosotros no nos interesa mucho la historia de ellos, porque no somos judíos. Si fuéramos judíos, estuviésemos enamorados de la historia de ellos, estuviésemos estudiándola para arriba y para abajo. Pero nosotros somos cristianos, ¿sí? Y nosotros tenemos que conocer acerca de eso, para entender a plenitud qué es lo que Dios hizo. O sea, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Porque cuando tú estudias eso, entonces tú puedes decir: wow, de verdad, gracias Dios por Jesús. Gracias Dios porque enviaste a Jesús, porque si no fuera por Cristo, primero por ser gentiles, por no ser judíos, estaríamos perdidos, ¿sí? Porque nunca habríamos escuchado de Dios. Y segundo, bueno, no
Y ahorita es diferente eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. El hecho es que Dios le mostró a Moisés cómo hacer el tabernáculo. Entonces, llegaba Israel por el desierto, separaba su lugar, todo el pueblo armaba su campamento. ¿Y quiénes pasan? ¿La lámina? ¿Luis? Tabernáculo, el lugar de encuentro con Dios. ¿Pasan? Ok, ahí está. Todo el pueblo armaba su campamento alrededor, ¿sí? Armaba unas cortinas, que era lo que el pastor nos estaba diciendo hoy, que se llamaba el atrio, ¿sí? En el atrio podía entrar cualquier persona, seas del pueblo de Israel, seas gentil, podías entrar allí, ¿sí? En el atrio estaba el altar de bronce, que era el lugar donde se hacía expiación, se sacrificaban animales, corderos, toros, etc. Se mataban los animales, se quemaban y subía como ofrenda agradable a Dios, como olor grato delante del Señor, de bronce. Eso lo hacían los sacerdotes, ¿sí? Luego estaba el, ¿cómo se dice antes? Lavario, ¿verdad? Lavatorio. Lavatorio, que era donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al santuario. El santuario o el tabernáculo como tal estaba dividido realmente en dos partes, pero era eso que está allá arriba que no llego. Eso que está señalando Luis ahí, gracias Luis, es realmente el tabernáculo, ¿sí? Ese tabernáculo está dividido por dos partes. El lugar santo, señala Luis, que es desde el principio, desde la puertecita para acá, desde ahí hasta donde está el velo. Sí, bueno, hasta ahí es donde está el velo. Ajá. Ese era el lugar santo. Ahí estaba la menorá, que es como el candelabro con las lámparas. Estaba el altar de incienso, estaba la mesa de los panes. Y era lo que decía el pastor, que el altar de incienso estaba justamente ahí, en la entradita del lugar santísimo. ¿Se recuerdan que lo estaba diciendo hoy? Sí. Que el sacerdote quemaba incienso, bueno, somos sacerdotes, quemaba incienso y subía. Ahí estaba justico, mira, adelante de el velo que cubría, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pasa la otra si quieres. Ok, aquí se ve mejor. La mesa de los panes, el altar, el incienso, las lámparas o la menorá. Aquí estaba la separación, lugar santo, lugar santísimo. Se supone que allí iba el velo. Allí sus sacerdotes quemaban incienso, que subía como olor fragante delante del Señor. Y aquí podían entrar, nada más, los sacerdotes. Ya hemos hablado que Andresito era un sacerdote, ¿sí? Personas de cierto linaje. El sumo sacerdote podía entrar allí también, pero nada más ellos, que era del mismo linaje, ¿sí? Nada más ellos podían entrar. Venía otra persona del pueblo de Israel queriendo entrar por allá, no podía. Venía un negrito como yo, gentil, queriendo entrar allá y lo mataban a piedra. Si quería meterse allá, no podía, ¿sí? Estaba prohibido porque fue orden de Dios. Pero y ellos entraban siempre, continuamente estaban encendidas las lámparas, en la mañana, en la noche, continuamente se quemaba incienso, siempre, y era tarea del sacerdote mantener encendidas las lámparas y quemar el incienso, pero solamente el sumo sacerdote, o sea, el máximo de los sacerdotes, podía entrar a este lugar una vez cada año, solo una vez cada año. Y tenía que cumplir ciertos ritos, ciertas cosas para poder entrar. Si él entraba sin purificarse, la presencia de Dios lo mataba y caía ya muerto. ¿Sí? Y como si un pastor, si un sacerdote, que no era el sumo sacerdote, intentaba entrar, también caía muerto. No podía. Y si un gentil intentaba entrar también, o un judío cualquiera, muerto también. No podía. Y no es porque Dios sea malo, Dios es bueno. Pero Dios dio lineamientos y es justo y es firme. Cuando Él habla y lo que Él dice, se tiene que cumplir tal cual como lo dijo. Tal cual. Y que la presencia de Dios es tan santa, tan pura, que nosotros, siendo pecadores, si nos enfrentamos a Él, si nos exponemos a Él, morimos. Tal cual. Para que vean algo así, cuando Isaías estuvo delante en el templo de Dios, allí delante del salón del trono, creo que era el salón del trono, yo no recuerdo, Isaías 6, después lo buscan, ¿sí? Pero estuvo allí delante de la presencia de Dios. Él vio a Jesús allí. Y él dice que él vio a Dios, a Jesús sentado allí en el trono,
y vio serafines que cantaban: Santo, 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 Dios Todopoderoso, la tierra está llena de tu gloria. Cuando los serafines terminaron esa frase o ese cántico, dice que la gloria de Dios llenó el templo. Sí, era el templo. Llenó el templo, e Isaías tuvo miedo. Tuvo miedo y dijo: ay de mí que soy muerto, y siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios, con la pureza de Dios, con Dios, y lo que hizo fue sentirse pecador. ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Qué hago aquí metido? El Señor me trajo para acá y me voy a morir. Obviamente el Señor lo purifica porque manda un serafín que saque un pedacito de carbón encendido y lo pase por sus labios, y le fue quitado su pecado, ¿sí? Y después le llamó. Pero en ese momento, ese encuentro que tuvo con el Señor, Isaías vio la santidad, la pureza y la majestad de Dios y tuvo miedo. Pedro también tuvo un encuentro con la santidad de Jesús en la barca, después de la pesca milagrosa. De repente estaba pescando, Pedro saca un poco de pescado, porque Jesús le dio el poder, pues, para hacer una pesca milagrosa. Y de repente Pedro ve a Jesús y se tira por un lado del barco y le dice: apártate de mí, que soy pecador. No sé qué broma. Amado, en ese momento a Pedro se le reveló la santidad de Cristo. ¿Quién era Cristo? Realmente, la pureza de Jesús. Y él no la pudo soportar. Se tuvo que alejar. Aléjate de mí que soy muerto. O sea, yo Pedro, soy judío. Se supone que también tengo que hacer mis rituales de limpieza, que era lo que hacía el pueblo de Israel antes. Pero delante, y también le pasaba a Isaías, pero delante de ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, soy el hombre más pecador del mundo. Soy inmundo, indigno, no puedo estar delante de ti. Eso es un poquito de lo que podemos ver de la santidad y la pureza de Dios. Imagínate entrar a este lugar, el lugar santísimo, que tenía el arca del pacto o el arca del testimonio, que era una cajita así, cubierta con oro, con una tapa que se llamaba el propiciatorio, que tenía 2 querubines, 2 ángeles de la máxima jerarquía, ¿sí? Que apenas se tocaban la punta de sus alas una con otra y miraban al centro, así como lo ves allí. Obviamente eso está tapado, ¿sí? Eso no te pasa a la mía si quieres, Luis. Bueno, ahí debería estar, no sé. Pero bueno, aquí, eso está tapado allí, ¿sí? No se ve, regresa. No se ve así las tablas. Las tablas están dentro del arca, está tapado. También más adelante está la vara de Aarón que reverdeció y el maná, ¿sí? Pero está cerrado. Y en ese lugar donde ven los querubines descendía la presencia de Dios en forma de nube, que le llamaban la Shekinah, la presencia de Dios, ¿sí? Y es interesante porque yo no sabía eso, y por eso me encantó que el pastor lo hablara, que Aarón, siendo sumo sacerdote, entraba, ministraba adentro una vez al año, pero no podía comunicarse con la presencia de Dios. Y como que no puede ser. El sumo sacerdote entraba una vez al año y no puede tener una relación íntima como tal con la presencia de Dios, aunque estaba allí y él estaba mirando, aunque era el único, por así decirlo, digno de ver la nube de gloria del Señor en el lugar santísimo, y no podía relacionarse con ella. La miraba ahí, imagínate eso, o sea, la nube de gloria allí, vamos a suponer que sea propiciatorio, la nube de gloria allí, y él quemando, no sé, incienso, metiendo sacrificio, una vez cada año, queriendo verlo, pero no puede. Hola, que no le responda, no sé. Imagínense. Lo chimbo que es. Y ya van a ver por qué es chimbito. Porque tengo la oportunidad una vez al año de entrar, ver la presencia de Dios y no puedo relacionarme con ella. No puede ser. Vamos, pero esa es la historia del antiguo pacto. Cosa que no pasaba con Moisés. Que Moisés entraba cuando él quería, cuando Dios lo llamara, tal cual como dijo el pastor, así tal cual es, y hablaba cara a cara con la nube, y la nube le respondía y él le preguntaba y le respondía. Amado, Moisés era impresionante. Por eso es que el pueblo de Israel ama tanto a Moisés, lo tiene tan alta estima. Moisés le preguntaba cualquier cosa al Señor y le respondía, aún en el monte. Me da risa porque, atrevido, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor como que,
está bien, sí, hay integración. Y levantó la categoría así como que bajaba en mi espalda, así como que no puede ser. Y el pobre Aaron entraba y ni le hablaba. O sea, pero es rudo, pero es así. O sea, de verdad el pacto que tenemos ahora, amados, cuando Hebreos dice que es mayor, es mayor. Y nosotros no entendemos, y no vamos a entender por qué es mayor si no entendemos lo que pasaba en el antiguo pacto, cómo eran las cosas anteriormente y cómo son ahora. Amados, solo una vez cada año podía entrar allí. Y de verdad, si estaba mal, si no se santificaba, moría, aunque fuera el sumo sacerdote. De hecho, dice la tradición, que lo hemos hablado varias veces, que le amarraban una cuerdita con una campanita para que cuando él entrara, porque no sabía si estaba mal o bien, obviamente Dios nada más conoce tu corazón, el hombre no, pasaba la cortina y la jalaba. Para si él respondía, era que estaba vivo. Si no, bueno, tenía que jalarlo para sacarlo muerto. Porque la gloria de Dios lo erradicaba, lo mataba, literalmente. Amados, pero cuando el pueblo de Israel más adelante intentó transportar el arca, que lo transportó sobre una carroza, lo transportaron mal. Estaba la carroza y tropezó la carroza y el arca se iba a caer. El arca es eso, el arca del testimonio, del pacto. Se iba a caer y había un hombre que se llamaba Usa que intentó ponerle la mano para que el arca no se cayera. Una buena intención. Se va a caer el arca, ay, no te caigas, porque es la cosa más sagrada del pacto de Dios. Se va a caer, la tocó y murió. En serio, es rudo. Cuando yo leí esa parte yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué mataste a Usa? Porque trató de hacer algo en su mente y en su corazón que estaba bien, pero bíblicamente no estaba bien, porque el Señor había dicho que solo los levitas o los sacerdotes podían llevar el arca y sobre sus hombros. ¿Sí? Por eso tenían estos palitos que tú ves allí, porque era móvil. Ellos se los ponían acá, los hombres, los sacerdotes, y llevaban el arca. Así tenía que hacerse. Allí falló el pueblo de Israel por no atender lo que Dios le había dicho que tenía que hacerse. Muchos de nosotros a veces creemos que jugamos con Dios y hacemos las cosas como nos parezca, pero no es así. Tenemos que hacerlo al modo de Dios, no al modo de nosotros. Siempre va a prevalecer el modo de Dios. Y gracias a Dios por el nuevo pacto, que Dios tiene muchísima misericordia, porque si no, muchos de nosotros hubiésemos sido consumidos ya. ¿Sí? Es rudo, pero es así. Pero entonces, ¿por qué hablas todo esto, hermano? Bueno, porque cada año venía el sumo sacerdote y venía el pueblo y sacrificaba un animal perfecto. Lo sacrificaba, derramaba la sangre del animal. Y esa sangre era sustituta de la sangre del pueblo. Es como si yo agarrara ahorita corderito y todos nosotros somos judíos y somos pecadores y teníamos que ponernos a cuenta con Dios. Bueno, vamos a sacrificar porque Dios nos mandó un cordero puro, sin mancha, y matábamos al cordero y el sumo sacerdote llevaba el cordero a ese lugar y le presentaba la expiación delante del Señor. Pero no podía quitar los pecados del pueblo, solo los reemplazaba, los cubría. Porque si los pudiera quitar, entonces no sería necesario un continuo sacrificio, hacer lo mismo cada año, cada año, cada año. Lo dice Hebreos 10. Dios, dentro de su conocimiento, Él dijo: mi pueblo necesita conocerme. Mi pueblo necesita conocerme, necesita relacionarse conmigo, y yo voy a enviar a mi Hijo, Jesús. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dice? Cuando lo ve por primera vez. ¿Cómo? El Cordero de Dios quita los pecados. ¿El qué? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Por qué Juan el Bautista dice, he aquí o he allí el Cordero de Dios? ¿Por qué? ¿Qué? Porque le fue revelado. Sí. Juan conocía las Escrituras. Juan conocía quién era Jesús. Es interesante que todo el pueblo esperaba, todo el pueblo de Israel esperaba un Mesías reinante, al Cristo que iba a venir de una vez a acabar con el imperio romano, a instaurar de una vez el reino, su reino, y no lo veía como cordero. Pero Juan el Bautista, que era un judío más, pero profeta de Dios, más grande de los profetas, por cierto,
Cuando lo vio, él supo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio cuál era el trabajo de Dios o de Jesús, el rol de Jesús en su primera venida. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si era Cordero y quitaba pecado, ¿qué iba a pasar con Jesús? ¿Qué? Iba a morir. Lo dije otra vez en la Santa Cena, sin sacrificio no hay sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. Cuando Juan Bautista ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba diciendo al pueblo, él va a morir como Cordero, porque para eso vino. Isaías 53 estaba en el corazón y en la mente de Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Él sabía quién era Jesús. Y el pueblo, bueno, después Jesús le fue revelando a algunas personas, pero no todo el pueblo entendió esto. Los líderes religiosos no entendieron esto y le confundieron. Miren lo que dice Hebreos, hablando de eso de la serie de sacrificios. Hebreos capítulo 9, verso del 1 al 12. ¿No lo puse? Este para atrás, si no, no lo puse, lo voy a leer. Ok, miren lo que dice. Ahora bien, Hebreos capítulo 9, del 1 al 12. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, ya lo habíamos hablado. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes y de los panes de la proposición. ¿Sí? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, cual tenía un incensario de oro, la arca del pacto recubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficio de culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. O sea, no entraba si no tenía sangre, ¿sí? De un animal. No podía entrar. No sin sangre. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. ¿Por quién sacrificaba o por quién ofrecía el sumo sacerdote la sangre? Por él y por el pueblo. ¿Por qué por él también? Porque el sumo sacerdote era pecador también. Era un hombre normal, pecador, que metía la pata, que tenía también que hacer el mismo rito de reemplazar su pecado, de cubrir su pecado, porque si no, de él, de los sacerdotes y del pueblo. Pero era sangre ajena, no era su propia sangre, era sangre de un animal puro. ¿Sí? Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es interesante porque sabían, porque ya se lo había dicho, pero lo que han leído, el tabernáculo que se hizo aquí en la tierra, que Luis lo vamos a ir otra vez, fue hecho a imagen de un tabernáculo que existe realmente y ha existido desde siempre, ¿sí? Que está en el cielo, el tabernáculo celestial. En ese tabernáculo está Dios, mora Dios, y obviamente Cristo a la diestra de Dios, ¿sí? Pero ese tabernáculo ha existido en el cielo y se le mostró a Moisés para que Moisés hiciera una réplica acá en la tierra de ese tabernáculo.
el pueblo entraba a ese tabernáculo hecha de manos de hombres, de esta creación, de este mundo, ¿sí? ¿Qué pasa con Cristo? Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante porque Él viene a este mundo como Cordero, pero también viene a este mundo como sacerdote, como sumo sacerdote. Entonces, Cristo se va a ofrecer por los pecados de la humanidad como el Cordero en la cruz, recibiendo el castigo de la humanidad en Él. Muere, al tercer día resucita porque no haya pecado en Él, la muerte no puede retenerle, se levanta y Él entra al lugar santísimo. Pero no entra al lugar santísimo acá de la tierra. Él entra al lugar santísimo real, a la imagen perfecta, al original, al celestial. Es interesante porque, como ya habíamos dicho, el sumo sacerdote entraba con sangre ajena. Cristo entró con su propia sangre, derramada, perfecta, sin mancha. Pasó por el lugar santo, pasó y entró al lugar santísimo y se presentó delante de Dios Padre, diciendo: mire, Padre, vengo a hacer expiación por toda la humanidad. Mi sangre es tan poderosa que no solo va a cubrir al pueblo de Israel. Mi sangre y mi sacrificio es tan perfecto que tiene poder para salvar, para quitar el pecado eternamente de toda la humanidad. Amados, eso es sumamente interesante. Se presenta delante de Dios Padre y dice: mira, mi sangre es perfecta. Yo me entregué, tú sabes, tú me mandaste, ¿no? Por ellos. Y el pecado será quitado de ellos eternamente. Pasa la línea, Luis, porfa. Pásala otra vez. Miren, solo por cultura general. Regresa. Regresa, Luis. Ahí. Templo de Salomón. Luego el tabernáculo, más adelante, David, el rey David, le nace en el corazón levantarle un templo a Dios. ¿Sí? Levantarle un templo donde Dios mora. Algo que no sabía, que en el campamento el Señor le reveló al pastor y fue así como que no puede ser. ¿Saben que a David no se le permitió construir este templo, no? Aunque él quería hacerlo, no le fue permitido. Y la condición, o la consecuencia, o la respuesta X, por el cual Dios no le permitió, ¿fue por qué? Por haber matado a sus ángeles. Pero no, él no dice que fue por Urias. ¿Sí? Espérate. Ya desde tú fuiste a campamento también y ya chavaste todo. Mira, dice, el Señor le dice: porque has derramado sangre, ¿sí? Inocente, has derramado sangre. Hay sangre en tus manos, le dice el rey David. Entonces, bueno, el pastor en el campamento estaba, sabes que a veces se vuela y es genial. Agarra y dice: pero, ¿por qué el Señor le diría a David? Esa mujer me dañaste de todo. Y que, ¿por qué le diría a David que no va a poder construir el templo porque tiene sangre, si David era un hombre de guerra? O sea, David, uno de sus propósitos de David también era pelear para defender a Israel. Eso estaba entre los planes de Dios. ¿Por qué? Entonces el pastor de repente dice: no fue necesariamente porque David hubiese matado a personas porque era un hombre de guerra. Su labor como rey era proteger también. Y de hecho, nunca David se atrevió a tocar a Saúl, que era el ungido de Jehová. O sea, nunca, ¿sabe? En la guerra nunca. ¿Pero por qué? Entonces el pastor dice: por derramar la sangre inocente de Urias, que era uno de sus valientes, que era un hombre quizás más justo. Imagínate lo que David, y David lo mató. Chamo, y ahí lanzó algo, ¿no? Que en el campamento, así como atravesó mi corazón y de bastantes personas. Él dijo: muchachos, jóvenes, habló acerca de la fornicación, diciendo: no busquen caer en fornicación. Cuidado con el pecado, porque cualquier cosa que ustedes hagan en este mundo les va a costar la herencia venidera, les va a costar quizás el ministerio acá en esta tierra. David no pudo construir el templo porque mató a Urias.
derramó sangre inocente. Y por ese solo error, tuvo que ser Salomón el que construyera el templo. Lo mismo le pasó a Moisés. Por no hablarle a la roca, sino meterle un palazo, le costó entrar a la tierra prometida. Y eso fue así como que no puede ser. Señor, perdóname. No quiero. O sea, hay que buscar la santidad. De verdad. Hay que buscar la santidad, procurar la santidad, mantenernos puros, sin mancha. Porque lo que hagamos aquí se va a repercutir acá, porque hay consecuencias aquí y allá. Y donde más nos va a doler es allá, porque allá es eterno. Si hay una consecuencia aquí, ok, es pasajera, sí, de los pecados que hagamos. Morimos, ya. Se burlaron de ti, se expuso, ok. Pero allá es eterna, porque la recompensa que pudiste haber recibido, no la recibiste por meter la pata aquí. Fue así como no puede ser. Bueno, esa es una anécdota que quería contar. Y este fue el templo que construyó el rey Salomón. Fue tremendo templo. Te dije el tabernáculo así chiquitico en unas tienditas, y mira el templo. Mira, gigante el atrio, mira el lavatorio, el lavacro, ahí está, el altar de bronce, mira lo grande que es. Mira el lugar santo, lo grande que es, y de oro así verde, espectacular. Mira donde había las camas de los sacerdotes y todo, ¿viste? Tenían para que durmieran ahí. Y mira el lugar santísimo, impresionante. El otro era chiquitito, este era más grande, pero mira, tú dices, wow, qué majestad, qué edificación tan perfecta. Y fue destruida varias veces, mi querido también está destruida. Y eso, algo así, es que van a construir ahorita los judíos. Y comienza otra vez a correr el reloj profético de la venida de Cristo, del fin de los tiempos. Pero imagínate qué obra tan perfecta. Imagínate, si así es el terrenal, imagínate cómo será el celestial, ¿verdad? Debe ser impresionante. Ay, quizás elementos que nunca hemos conocido. En vez de ser oro, no sé, una cosa así, oro ultra mega, algo así, no sé. No sé, algo perfecto. Pero así, impresionante. Y en el lugar santísimo, Dios mismo sentado en el trono. Que por cierto, debe ser muchísimo más grande que este lugar santísimo, porque si Dios es Dios, que dice, el cielo es mi trono y la tierra es toda mi pie, imagínate cómo será este lugar santísimo. En vez de ser querubines de mentirita, son querubines, serafines, ángeles, arcángeles de verdad. Perfectos, quizás millares, 24 ancianos, 4 seres vivientes allí delante del trono. Eso debe ser espectacular. Hay que usar la imaginación, porque para algo yo tengo bastante imaginación. Bueno, es un poquito del templo de Salomón. Ahora, Jesús se presenta delante del Padre, le dice, Señor, Dios, listo. Aquí está la sangre que va a quitar los pecados de toda la humanidad. Tal cual como lo dijo en la cruz, consumado es. Allá le mostró al Señor, toma papá, aquí está la sangre. Me mantuve puro hasta la muerte. Lo logré. Imagínense eso. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Ese sí lo puse. Dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis. No sé si lo leyeron conmigo. Ahí está. ¿Qué dice la primera parte? El 19. Lean, vamos a leer de todos. Dice, así que, hermanos, ahora sí, muchachos, tienen que leerlo. Ustedes no saben, yo tampoco. Hasta hoy. No saben lo glorioso que es eso, de verdad. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leerlo bien, en serio. 1, 2, 3. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya va, hasta ahí. Espérense. Amados, eso es glorioso. ¿Recuerdan el lugar santísimo que les hablé? ¿Sí lo recuerdan? ¿Que nada más podía entrar quién? Que somos sacerdotes. ¿Cada cuánto?
no sin qué, no sin sangre, sin haberse purificado, sin sangre. ¿Y qué dice ahí? Hermanos, ¿en una persona o en plural? Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso es impresionantemente glorioso. Tú y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, siempre, cada momento. Y no dice que sea una vez al año. Cristo abrió el camino a través del velo que es su cuerpo. Al rasgarse, al romperse el cuerpo de Cristo, el velo se rompió. Nosotros podemos entrar ahí cuando queramos, no una vez al año. No tenemos que ir a Israel para entrar allí. Que por cierto, la esquina ya no está en el pueblo de Israel, se fue. Ezequiel, capítulo 10. La gloria de Dios abandona el templo. El Señor este pasaje es impresionante, pues no léalo. Ezequiel, capítulo 10. Amados, la presencia de Dios agarra a Ezequiel y lo mete al templo y le dice: mira, hijo de hombre, mira. Y le muestra el pecado de los sacerdotes, de los que estaban ministrando ahí en el templo, y le muestra lo que hacían. Le dice: mira lo que hacen. Abominaciones, maldad, le muestra animales impuros dentro del templo. Eso no podía entrar allí. Le muestra cosas malas que estaban allí en el lugar donde Dios habitaba. Y Dios le decía a Ezequiel: hijo de hombre, mira lo que hacen ellos. Ellos creen que yo no los veo, ellos creen que nadie los ve, pero yo los miro. Y por causa de eso, la gloria de Dios dejó el templo, se alejó, se fue. Amados, hoy tú y yo pudimos entrar al lugar santísimo cada vez, como decía el pastor. ¿Qué decimos? Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y estamos aquí. Pero no el de Jerusalén, en el de allá arriba, en el celestial. Y no como Aarón, que estaba la presencia de Dios allí y Aarón le pasaba por un lado, y no se movía, no. Como Moisés, como Jesús. Puedes entrar allí y ver la presencia de Dios allí y hablarle, y Él puede responderte. Él puede convivir contigo. Él puede estar contigo. Cada vez que oras, tienes que entender que no es aquí en la tierra donde estás allá. Estás allá. Cada vez que oras y oras quedándote dormido, ay Señor, tienes que entender que estás delante del trono de Dios y te estás quedando dormido delante de Dios. Tienes que entender cuando oremos por cualquier cosa que estamos entrando directamente a ese lugar por medio de Jesús, por medio de su sangre. Allí está Dios Papá y está Dios Hijo al lado. Eso no tiene comparación. Eso debería cambiar nuestra vida de oración. Nuestros tiempos de oración deberían cambiar. Porque yo no quiero estar un minuto en el lugar santísimo. Yo quiero estar horas, meses, días en el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Vamos a aprovechar esta semana que viene ahorita para quedarnos en la iglesia, a orar siempre, sin nada que te moleste. No está tu mamá que acuéstate a dormir, te toca la puerta porque tienes el televisor prendido, no sé. No, aquí estás en la casa de Dios, no tienes nada que te distraiga. Y puedes entender: wow, voy a estar delante de la presencia de Dios el tiempo que quiera, porque es una semana que puedo elegir allí contemplándolo a Él, recibiendo de Él. Y que tú puedas decir a Dios: Señor, no me voy de aquí hasta que me hables, no me voy de aquí hasta que me transformes, no me voy de aquí hasta que te manifiestes a mí, porque estoy en el lugar santísimo, estoy allí contigo y vengo a ofrecerte, Señor, sacrificios de alabanza allí en ese lugar, de júbilo, porque estoy feliz por lo que hiciste por mí. Estoy feliz. Camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. El gran sumo sacerdote Jesús abrió ese camino. Pero hay una condición. Por eso le dije que no lo leyera todavía. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la condición que te pide. No te pide que sacrifiques otro animal. Ya el sacrificio de Cristo es eterno, es perfecto. Solamente te pide corazón sincero. Un corazón puro, sincero. Simplemente: Señor, estoy aquí. No tengo fuerza, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy, porque quiero estar contigo. Un corazón sincero.
Certidumbre de fe, plena certidumbre de fe. Señor, yo creo que tú estás allí. Y aunque no te sienta, yo sé que yo estoy en el salón del trono, en el lugar santísimo. Y allí estás tú sentado, viéndome, escuchándome. Plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de la mala conciencia. Amamos la conciencia. El sacrificio de Cristo limpió la conciencia. Algo que no podía hacer el sacrificio de animales. Lo dice Hebreos. Lean Hebreos. Los animales simplemente quitaban el pecado, por así decirlo, de tu cuerpo un momento, pero no podían purificar tu conciencia. Seguías sintiéndote pecador, seguías sintiéndote impuro. Pero ahora, el sacrificio de Cristo limpió tu cuerpo, limpió tu alma, tu espíritu, todo. Tu conciencia. Si has pecado, si hemos pecado, porque yo también he pecado, acércate a Dios, confiésale y Él te perdona. Abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Jesucristo, el sumo sacerdote, el que hizo expiación por ti, te perdona y te dice: ya listo, puedes entrar, ya confesaste, entra, disfruta de la presencia de Dios, disfruta de mi presencia porque Él está allí. Disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en intimidad no tiene comparación. Amados, eso es sumamente interesante. La última parte, no sé qué significa. Me imagino que quizás sea el bautismo, sea la palabra, porque la palabra también significa agua de vida para nosotros. Sea lo que sea, tenemos libertad para entrar a ese lugar. Y hoy quiero, amados, que todos entremos a ese lugar, juntos, en armonía, porque eso es algo también que hizo el Señor. Y no me había dado cuenta de que podemos entrar muchos al mismo tiempo al lugar santísimo. Antes uno, ahora todos. En toda parte del mundo hay una persona ahí metida en el lugar santísimo. Y Dios tiene tiempo. Y cuida a cada uno de ellos al mismo tiempo, al mismo momento, al mismo lugar. Y con el mismo amor. Así que vamos ahora. Amados, en plena certidumbre de fe, vamos a entrar al lugar santísimo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, entramos al lugar santísimo, delante de tu presencia. ¿Dónde estás tú, Dios, sentado en el trono, Cristo a tu diestra? Allí delante de ti, Señor, donde tu Espíritu nos ministra, Señor. Ven, Espíritu de Dios, sobre este lugar. Llena esta casa con tu presencia, Señor. Obra, muévete en cada corazón, Señor. Pedimos perdón, Dios, por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestras fallas, Dios, por nuestros errores. Te queremos adorar, Dios, te queremos alabar, Señor. Allí en medio de tu casa, Señor, donde tú estás, allí queremos estar, contemplando tu hermosura, Dios. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar, Señor. Toca cada corazón, Señor. Relaciónate con cada corazón, Señor, con cada persona, con cada alma. Oh Espíritu de Dios, arde los corazones, Dios. Muévete, muévete, muévete. Trae sanidad sobre este lugar. Estamos delante de la presencia de Dios, en el trono del Omnipotente, en el lugar donde nadie pudo entrar jamás. Allí estamos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, perfecciónanos, Señor. Perfecciónanos, Señor, para presentarnos delante de nuestro Padre, Señor, limpios. Revélanos, Dios, como le revelaste a Isaías, a Pedro, tu santidad, para temerte. Tu palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Yo quiero temerte, Dios. Yo quiero tener miedo, Señor, cuando me toque pecar, cuando me haya la oportunidad, Señor, de caer. Quiero tenerte pánico, Dios. En el nombre de Jesús,